Hola, buenas tardes. Vale, pues os comento un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Es para trabajar la creatividad con los niños. Comentaros que, bueno, pues hay infinidad de cosas para ello, como sobre todo dejarles hacer a los niños que investiguen, que se equivoquen, que cometan errores. De esa forma, pues bueno, la creatividad en ellos se va a ir incrementando y también les va a ir haciendo ser un poquito más autónomos. También deciros que en respecto a la creatividad del niño, en lo que yo me baso básicamente, sobre todo, que se aburran, ¿vale? Que el aburrimiento hace que crezca mucho más esa creatividad en los niños. Como hay infinidad de cosas, yo hoy he decidido hablaros del cuento motor, ¿vale? Os voy a poner una presentación y, bueno, todas las dudas que os vayan surgiendo las escribís en el chat a medida que vayamos haciendo la presentación. Os la voy a ir contestar al final, ¿vale? Cuando finalice. Vale. Vale, pues no sé si lo veis en la presentación. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, antes de hablaros del cuento motor, comentaros un poquito lo que es el cuento, ¿vale? Que es un recurso para mí, por lo menos, muy importante para el niño. Pues mediante el cuento, el niño aprende de una forma lúdica, lo que hace que esos conocimientos se afiancen en él de una forma mucho más óptima, por lo que el aprendizaje que le demos con ese cuento va a ser mucho más duradero que mediante una educación tradicional. Vale, luego también es importante cómo a la hora de contar un cuento, ¿no? A la hora de contar un cuento, pues como os pongo por aquí, influyen varias cosas, como sería la entonación, ¿vale? Si hay diferentes personajes en ese cuento, darle una diferente entonación a cada personaje, para que los niños, como todavía no saben todo el significado de las palabras que engloba el cuento, mediante la entonación ellos van a saber cuál es un personaje y cuál es otro. También, en relación a cómo no saben todo el significado de las palabras de ese cuento, la entonación hace que si un personaje del cuento está enfadado, ellos lo noten, ¿vale? O si está contento, también lo noten mediante esa entonación. Luego, al finalizar la presentación, os he puesto un ejemplo de un cuento motor que hice yo en su día con niños, que salió bastante bien y que, bueno, lo tendréis como ejemplo y os puede servir de ayuda. Vale, también a la hora de contar un cuento es muy importante la expresión dramática que le demos, ¿vale? Cuando estamos contando un cuento, tanto si el niño es espectador como si está involucrado en el cuento, nuestra cara refleja también la dramatización de ese cuento. Entonces, si vamos a hacer que un personaje de repente sea sorprendido por algo, no lo podemos leer y ya está, sobre todo con niños, porque vuelvo a lo mismo, no entienden todo lo que decimos. Entonces, esa expresión dramática de asombro o de enfado, y ponernos así, lo van a entender mucho toda la descripción y todo lo que se cuenta en el cuento. ¿Vale? Luego también, aparte de tener nuestro cuento, tenemos que tener muy presente dónde vamos a contar ese cuento a los niños, que sea un ambiente acogedor, motivante para ellos y tranquilo, ¿vale? Pues seguimos con la presentación. Vale, ahora ya aquí pasamos al cuento motor. El cuento motor, sobre todo para mí, lo importante del cuento motor es que es un cuento, perdón, vivenciado, pero sobre todo jugado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo jugado. Como sabemos, el juego en educación infantil
Es una metodología súper importante que es en la que nos basamos para todo el aprendizaje que tiene que hacer el niño en esta edad, ¿vale? Entonces, al ser un cuento jugado, para el niño es como un juego, entonces está aprendiendo a través de ese cuento, ¿vale? Si, por ejemplo, quisiéramos trabajar con los niños los colores, pues crearíamos un cuento de colores o podríamos cuento ya creado, ¿vale? Si queremos trabajar pues nociones de alto, bajo, cerca, lejos, cogeríamos cuentos en relación a ello o podríamos fabricar nosotros mismos, como yo el que os voy a mostrar al final de la presentación. El cuento motor tiene unas características pues, específicas, como es que podemos trabajar la capacidad expresiva con los niños, también la perceptivo-motoras, porque al estarnos moviendo alrededor de una sala, de la sala de psicomotricidad, el patio, el gimnasio, donde estemos o en el propio aula, los niños tienen que moverse por el espacio, tienen que tener en cuenta dónde está el compañero para moverse mediante ese espacio y dónde están los objetos del aula, ¿vale? Y luego también lo que os he comentado al principio, este tipo de cuentos también hace que crezca su creatividad a través de la expresión corporal y de esta forma también su esquema corporal lo van conociendo. Pero para mí, como os pongo en la presentación, la característica por excelencia que sería es que el niño es el protagonista de este cuento, ¿vale? Es partícipe de ello, porque contar un cuento a mí la verdad es que me fascina contar cuentos a los niños, pero cuando ellos se involucran en el cuento, ellos se lo pasan mucho mejor, aprenden de una manera mucho más rápida, más motivante y mucho más divertida. Lo digo por experiencia. Y como os pongo también en la presentación, lo que os acabo de decir, que produce pues mucho placer a los niños y satisfacción de ellos poder hacer algo, poder interpretar y irse metiendo en el papel que la profe va diciendo. Vale, como os he comentado, el cuento motor es un recurso, por lo menos a mi parecer, no sé si al vuestro, luego os leeré lo que estáis poniendo en el chat para ver qué opináis de ello, pero yo creo que es un recurso muy, muy eficaz en la etapa de educación infantil, sobre todo de 0 a 3, porque también pues lo puedes hacer con los niños de diferentes formas, no hay solo una única, por lo que llamarías la atención de ellos. A lo mejor hay a niños que les gusta más crear un cuento mediante títeres, otros el cuento motor, otros a lo mejor cuentos que sean menos partícipes porque sean más introvertidos, pero mediante el cuento, mediante estos tipos de cuentos, puedes fomentar el aprendizaje de todo el alumnado, sea introvertido, extrovertido, sea más parado, etcétera. ¿Vale? Los objetivos, pues sobre todo el cuento motor, como objetivo principal de la educación infantil, es que contribuye al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral, muy importante, de los niños. ¿Vale? Es por lo que el cuento al final es un recurso didáctico en la educación infantil. No solo en la educación infantil, claro, en las etapas posteriores igual, pero en la de infantil para mí es primordial este recurso didáctico. Y luego el cuento motor también os he puesto pues, qué materiales utilizaríamos para un cuento motor. Pues si no queremos, no tenemos por qué utilizar ninguno, ¿vale? Sino inventarnos o coger un cuento ya hecho, irle reproduciendo y dramatizando con los niños para que ellos hagan esos movimientos que nosotros pedimos, ¿vale? Pueden ser adaptados, si vas a hacer un cuento con, es lo mismo hacer un cuento con niños de 1 a 2 años que de 4 a 5. Entonces, esos cuentos también se pueden ir adaptando a las características psicoevolutivas de los pequeñitos, ¿vale? Vale, aquí os pongo un poco los tipos de cuentos que hay en relación al cuento motor. Como os he dicho, puede ser sin materiales, también con materiales, con diferentes materiales, ya sean de desecho, cartón, cartulinas, hay infinidad de materiales, como sabéis, para trabajar en infantil. Con materiales musicales, que es un poco de lo que va a ir mi cuento, con materiales reciclados, es decir, podemos hacer maracas con botellas y meter los garbanzos, o cuerdas y parecer que sean serpientes, no sé. Pues la creatividad ahí también cuenta. Si, por ejemplo, vamos a hacer un cuento con materiales reciclados o con materiales,
para que ellos se sientan más partícipes aún, dependiendo de la edad que tenga, como ya os he dicho, pues podemos decir que ellos mismos fabriquen esos materiales. Así también con ello fomentaremos esa creatividad que tenemos que fomentar en los niños. Y luego, por último, los cuento con libertad de material. Ahí podemos emplear instrumentos, telas, todo tipo de material que se nos ocurra. ¿Vale? O sea, por lo que hasta ahora hemos visto, el cuento motor engloba muchísimas opciones de poder realizarlo. Entonces, bueno, las excusas ante este tipo de cuentos creo que no valen. Vale, ahora os voy a explicar, os voy a poner un ejemplo, ya que, bueno, la teoría, hay mucha teoría de cuento motor, de los cuentos y demás, que podéis buscar en internet, en libros, etcétera. Pero bueno, voy a ir a un ejemplo práctico que yo creo que se entiende mejor. También tenéis como material para trabajar con niños. Y el cuento que he elegido yo es un cuento que hice en una de las escuelas infantiles que estuve y es un cuento motor con libertad de materiales. ¿Vale? Los materiales os lo he puesto por aquí. Los materiales que voy a utilizar serán gomets, instrumentos, pañuelos de colores, bolsas y cartulinas. En su día yo utilicé instrumentos sin la escuela, entonces me vinieron muy bien. Pero si no, hay infinidad también de tutoriales en internet y demás para hacer instrumentos, material de reciclado, que también los niños participan a hacerlo y quedan genial. Vale, bueno, pues aquí el desarrollo del cuento motor. Hice dos sesiones para ello, ¿vale? Como dos pequeñas actividades, como tal, pues un poco para entrar en ambiente con todos los niños, lo hice con la clase de 2-3, por lo que los colores principales, fue a últimos de año, que los colores principales ya se los sabían, ¿vale? El rojo, el azul, el verde y el amarillo, ya se lo sabían perfectamente, incluso más. Pero bueno, trabajé esos 4 colores para dividirnos en 4 grupos. Pero no fue tan fácil porque a cada niño le pegué un gomete en la frente de un color diferente y ellos, sin poder hablar, tenían que saber cuál era su color e ir al rincón del color suyo. Entonces, entre todos se tenían que ayudar, ¿vale? Eso también al principio yo no le di ninguna norma, entonces fue muy gracioso porque entre todos empezaron a decir, no sé cómo poder ir a mi color si no me veo la frente. Entonces, con la ayuda de los demás, con la cooperación, también fomenté eso y su creatividad a la hora de ayudarse unos entre otros, al final acabaron cada uno en su grupo. ¿Vale? En el grupo del color amarillo, eh, eh, color rojo, verde. Vale. Y luego el cuento que yo me inventé se titula El bosque tralará, ¿vale? Que trata el tiempo atmosférico relacionado con los instrumentos y también más materiales de color para hacer el ruido del viento. También empleé, aparte de las palmas, por ejemplo, para hacer la lluvia hicimos así, no sé si se oye muy bien, pero bueno, seguro que esto lo habéis hecho, ¿vale? Y un papel importante nuestro es la dramatización, ¿vale? Para mí eso es importante. Seguro que no es lo mismo contar un cuento a mayores que a pequeños, porque te metes más en el papel. Me disfracé de pequeño duende, entonces también, bueno, paso a deciros un poquito trato mi cuento, los objetivos que planteé, los contenidos y demás. Vale, los objetivos en relación a las 3 áreas, como ya sabemos, tenemos 3 áreas en educación infantil: el conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes, que es la comunicación y la representación. El primer área puse como objetivo utilizar el cuerpo para comunicarse con los demás e interaccionar con el
conocimiento del entorno, mostrar interés y respeto hacia ese entorno, tanto al que le rodea como el que imaginábamos. Y luego, en relación a la tercera área, puse como objetivo saber representar diferentes sonidos de objetos, como los instrumentos que tratamos, y diversas partes del cuerpo, ¿vale? Para así también trabajando el ritmo, los diferentes instrumentos que hemos comentado, etcétera. Vale, luego pasamos a los contenidos. El contenido en relación a la primera área sería el lenguaje corporal, evidentemente. El contenido de conocimiento del entorno sería el tiempo atmosférico. Va a hablar sobre todo mediante este cuento el ruido que simula cuando graniza, cuando llueve, cuando hace viento, ¿vale? Para que, siendo tan pequeñitos de 2, 3, ellos lo ven y saben lo que es, pero que sepan asociarlo a... Y en relación al tercer área, pues el lenguaje corporal e instrumental, ¿vale? El lenguaje corporal, tanto a la forma de expresarse el niño, la forma que tiene al expresar, contar ese cuento, y también cuando toca algún instrumento mediante su cuerpo, o las palmas, lo que os he dicho, o las gotas de lluvia, o cuando, por ejemplo, graniza patadas muy fuertes en el suelo, etcétera. Y bueno, estos serían un poquito los criterios de evaluación. De las 3 áreas también, un poquito os he puesto esto porque seguramente ahora estáis estudiando algo relacionado con infantil, os piden algún trabajo, o bueno, ya como sabéis, en las escuelas infantiles o en los coles siempre tenemos que plantear alguna unidad didáctica y demás, y la realización de los criterios de evaluación a veces, bueno, pues es un poco rollo. Entonces ya os dejo este cuento un poco planificado por alguna escuela infantil y demás, pues que bueno, pues ahora voy a pasar, perdonadme que no sé qué me está pasando con la presentación. Vale, pues a presentaros el cuento que yo hice, ¿vale? Se titula, como ya os he dicho, El bosque tralará. Lo trabajé con niños de 2, 3 años, tanto la primera de buscar colores, luego de buscar esos colores había 4 rincones con colores con instrumentos diferentes, ¿vale? Para ir haciendo ahora los diferentes ruidos y del cuento. Vale, pues este es el cuento. Como veis, imprimí varias imágenes para ponerlas y decorarlas un poquito. Hacerlo de forma motórica, dramatizándolo. También se lo puede contar a los niños el niño propio, ¿vale? Pero os lo dejo por aquí. Y bueno, empiezo un poquito, lo voy a contar, voy a intentar poner algo dentro, como interpretamos algún cuento, ¿vale? Pero bueno, que seguro que sabéis mejor que yo, ¿vale? Bueno, pues comienzo. Hace muy bonito, todos tenían un gran hobby. Música. Y ahí nos empezarían a tocar los diferentes instrumentos. Un gran día empezaron a sentir cosas extrañas. Voy a parar un segundito. Ahí los niños, recuerdo cuando lo hice con ellos, que empezaron, claro, cosas extrañas, pues ellos no saben un poco interpretar esa palabra. Entonces empezaron a hacer movimientos muy, muy extraños para ellos. Y la verdad que ahí es donde vi la creatividad que desde podemos inculcarles. Pues poco a poco se fueron dando cuenta que con solo tocar un instrumento podían transformar el tiempo. Empezó el más chiquitito a tocar y el granizo al bosque asustó, refugiándose todos en el árbol mayor. El abuelo enanito a todos calmó, tocando el triángulo
Y así salió el sol. Aquí empleamos diferentes pañuelos, naranja y amarillo, haciendo que salía el sol. Todos con los abanicos se morían de calor, pidiendo a gritos: ¡aire fresco, por favor! En esta frase, por ejemplo, sin yo decir nada, los niños empezaron a repetirla. Los tuve que, de hecho, parar los pies para poder seguir con el cuento motor. Así despertaron al más dormidito su instrumento y la lluvia llegó. Todos volvieron al árbol mayor, pidiendo por favor que vuelva el calor. El más no. Y el granizo desapareció. Aún así, no pudieron salir porque la lluvia estaba allí. Todos cansados de esta situación, sonidos sin sentido empezaron a tocar, creando mucho ruido. Al tiempo confundieron. Todos tristes y cansados dejaron de tocar. Logrando un gran silencio, el arco iris salió y todos muy contentos demostraron su amor. Para la representación, por ejemplo, del arco iris, lo que hicimos fue también poner diferentes telas y pañuelos de los colores del arco iris. Entonces, cuando iba a salir ese arco iris, todos cogieron los colores de diferentes, o sea, los pañuelos, perdón, de diferentes colores y lo agitaron. Vale, bueno, pues ahora os voy a leer. A ver, vale, bueno, nada, simplemente espero que os haya gustado y servido, sobre todo para que tengáis una herramienta más para cuando podamos volver a escuelas y los coles con nosotros, os haya servido para ahora o también en un futuro.